Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí mientras gana España el partido. Esperemos que gane España el partido. Tenemos la enorme suerte de estar en la sede de la Fundación Ortega Marañón, que es maravillosa, y también tenemos la suerte de haber sido invitadas las dos, Irene porque le tocó en el sorteo y yo por petición propia, por la Fundación Civismo, así que el primer agradecimiento es para Albert Guibernau. La razón por la que yo le pedí a Albert que quería moderar esta conversación o esta charla o como vengan ustedes a llamarlo con Irene Correas es porque, primero, porque es una grandísima profesional en todos los ámbitos, que son varios. Yo la conocí en la Universidad de San Pablo CEU, donde las dos dábamos clase. Ella es profesora de Derecho Constitucional, aunque ella ha estudiado ICADE. ¿Qué E has estudiado? E3. E3, es una E3 y además es profesora de Derecho Constitucional y es muchas otras cosas, ¿no? Entre las cuales me enorgullece decir que es amiga personal mía y esa es la razón por la que me apetecía mucho pues, moderar su charla o introducirla, etcétera. Y precisamente porque somos amigas y gracias con el permiso de la autoridad siempre, como en los toros, pues decidimos romper un poco el esquema de una presentación, una exposición, preguntas mías y preguntas del respetable. Y lo que vamos a hacer es tener una conversación acerca de uno de los personajes más relevantes dentro de la historia de los Estados Unidos, pero no solo eso, porque Jefferson, que es de quien vamos a hablar, es uno de los inspiradores del liberalismo occidental, ¿no? Y por eso la primera, muchas gracias por aceptarme, y la primera pregunta que te quería hacer para centrar el tiro es precisamente quién era este señor, quién era Thomas Jefferson. Vale, pues gracias María y gracias a todos, gracias a Albert y a Civismo por contar conmigo y por tener este tema hoy, rivalizando con el calor, con el verano y con el fútbol. Jefferson a mí me parece una persona bastante difícil de definir. O sea, nos podríamos ir a sus datos biográficos fundamentales. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos, fue el redactor del primer borrador de la Declaración de Independencia, tuvo bastante papel en la propia Constitución de los Estados Unidos. Ha sido un personaje que ha influido bastante en la creación no solo de los Estados Unidos tal y como lo conocemos hoy, sino ha servido de fundamentador de los principios de la democracia liberal, que hoy muchos países dicen seguir. Pero sobre todo yo diría que fue una personalidad bastante compleja, incluso es complejo de leer, porque su obra fundamentalmente la encontramos en distintos escritos diversos. O sea, lo encontramos en artículos, lo encontramos en cartas, lo encontramos en discursos, lo encontramos en notas que él realizó sobre diversos temas y es un personaje complejo. Y es un personaje complejo porque también era un personaje completo. O sea, es una persona que estudió en un colegio, en uno de los buenos colegios que en aquel momento existían, en los nacientes Estados Unidos. Fue muy tutelado por sus tutores entonces. De hecho, fue su tutor en el colegio el que lo introduce al que luego sería su maestro en la Escuela de Leyes, donde él estudia leyes, pero no solo estudió leyes, estudió filosofía, estudió ciencias y fue una persona que se fue formando a lo largo de toda su vida. O sea, es una de esas personas que en el plano político en el siglo XVIII existían, en el siglo XIX existía alguno, en el XX quedaron pocos y hoy no quedan, que son personas que se han dedicado a formarse y que cuando han llegado a ocupar un determinado cargo lo han hecho y han llevado a cabo un proyecto que no era fruto de la casualidad o fruto de una idea en un determinado momento, o fruto de dejarse llevar de lo que había que hacer en ese momento, sino que ya tenía una labor de estudio, tenía unos principios muy claros de lo que quería hacer. Él es el autor del primer borrador de la Declaración de la Independencia, aunque luego fue revisado por los miembros del comité en el Segundo Congreso Continental. ¿Ese proyecto del que tú hablas está reflejado en esa Declaración de la Independencia, aunque fuera seminalmente, o fue cambiando?
Sí, o sea, está bastante reflejado. De hecho, en los escritos de Jefferson y en concreto en su autobiografía, él recoge incluso los cambios que le hicieron. Los cambios fueron semánticos, algunas palabras por clarificar, otras por suavizar un poco el lenguaje. Hubo otros cambios que quizás podemos considerar de mayor envergadura, porque eran todos los referidos a Inglaterra y a toda la defensa que él hace de por qué hay que levantarse contra la Inglaterra y contra la tiranía de Inglaterra, o lo que él llamaba la tiranía de Inglaterra en aquel momento. Toda esa parte sí fue suprimida y se cambió parte del principio y parte del final, pero lo que es el núcleo de la Declaración de Independencia permaneció prácticamente inalterada. Hay alguna palabra en la forma en la que se refiere a los derechos, por ejemplo, sí se cambió alguna palabra, pero el núcleo de la declaración es suyo. ¿Y en qué se fundamenta ese proyecto de gobernanza política? A ver, Jefferson introduce en la Declaración de Independencia, y evidentemente luego se ve durante sus 2 mandatos como presidente, lo que fueron una serie de creencias y de ideas claras, que además por intentar ordenarlas, yo las he resumido, creo que han sido en 6. Por un lado, la defensa del individuo y la creencia en el individuo y su confianza en el que tenía que ser el centro de todo. En segundo lugar, que no aceptaba como válidas todas las estructuras estamentales del antiguo régimen. Él creía en la igualdad de las personas. De hecho, hay un artículo bastante... Es un artículo, bueno, el artículo no tiene mayor relevancia que hablar de cuál es el concepto de igualdad en Jefferson, pero sí cuenta una anécdota, el autor, que es un profesor de Harvard, si no me equivoco, donde Bill Clinton utiliza en un determinado momento, por esta apropiación que tienden a ser, sobre todo la izquierda, de determinados personajes de los que no saben nada más que algunas cosas que han defendido, intenta hacer una apropiación de Jefferson por el concepto de igualdad, precisamente por cómo defendía la igualdad entre los individuos. Y un poco la crítica que viene a hacer este autor es: si Jefferson pudiera hablar con Clinton, quizás lo que le diría es: no te apropies de mis ideas porque no tenemos absolutamente nada que ver, pero era precisamente por esta idea de la igualdad entre personas, que al final era una igualdad ante la ley. Evidentemente, una soberanía en ese momento en el que pone el centro en el individuo, la soberanía, la residencia en las personas, y evidentemente las leyes tienen que ser el resultado de esa soberanía. Introduce otra idea que se ve además muy bien en la Declaración de Independencia cuando justifica el porqué la rebelión contra la tiranía de Inglaterra, que es la idea de que ni el Estado ni las leyes son fines en sí mismos, que es algo que hoy podría resultarnos un poco contrarrevolucionarios, o sea, visto lo que vemos en la mayor parte de nuestras, yo no sé si bien llamadas o mal llamadas democracias occidentales. O sea, esto significa que, en tanto ni el Estado ni la ley es un fin en sí mismo, yo también puedo rebelarme ante el Estado y puedo rebelarme ante la ley. De hecho, vemos en él esa idea del derecho de resistencia frente a la tiranía que vemos en otros, desde luego en otros autores anteriores a él. Otra idea para mí que me parece interesante, esa se ve menos en la Declaración de Independencia, la introduce, pero sí se ve en los escritos y en las cartas de aquella época, es la necesidad de una educación, porque él consideraba que solo los individuos que podían acceder a una educación al final podían llegar a tener criterio. Y por otro lado, vamos a decirlo, una característica, si queremos, transversal a todo su pensamiento, que se ve también en cómo en cómo escribe la Declaración de Independencia, incluso en cómo se negocia, es la importancia que ya le daba Jefferson desde entonces a la opinión pública y a cómo hacer las cosas en un determinado momento. Incluso Jefferson, y esto se ve más en sus discursos una vez que es presidente, la idea de por qué hago algo en un determinado momento, cómo me importa la opinión pública y cómo soy consciente de que también me debo a la opinión pública, de que la opinión pública no es algo que tenga que modificar una conducta en un momento determinado, sino que también a mí me hace tener una conducta en un momento determinado. Y ahí, por ejemplo, un tema que quizás en algún momento tratemos, porque hoy ya sabemos que Jefferson es un esclavista, es el tema de su posición con los esclavos. O sea, eso tiene mucho que ver, pues eso tiene mucho que ver, o yo por lo menos siempre lo he entendido así, y he releído algunas de las cartas y de los escritos en los que habla de eso precisamente para hoy, y yo vuelvo a decir que el tema de por qué lo de los esclavos, por qué esa defensa de los esclavos, pero luego no liberar a sus esclavos, también está en cuando comienzan las discusiones por la Declaración de Independencia, está en el proyecto de Constitución, está en sus discursos y está en sus escritos. Yo, respecto a la gobernanza, hay en una carta a Adams, en una de las cartas a Adams, hace una diferenciación que a mí me llama mucho la atención
y que me parece muy moderno y muy moderna la diferenciación, y es que habla de dos tipos de aristocracia: la aristocracia natural, basada en las virtudes de la persona, y la aristocracia artificial, basada en el nacimiento y en la riqueza. Si miramos el panorama político en nuestro país hoy en día, ¿se debería hablar de una tercera aristocracia? ¿Quieres que te especifique cuál? No, no hace falta. Una tercera, una cuarta, o a lo mejor es esto que hemos pensado que Jefferson, y tú lo has dicho ahora, ¿no? En realidad tiene un pensamiento casi moderno, contemporáneo. Yo cuando a mí me parece muy moderno. Claro, en realidad casi me vuelvo pesimista. Lo está diciendo en un momento en el que era muy impopular, hablar así de la aristocracia. Claro, pero yo cuando te digo que me vuelvo pesimista es, sí, Jefferson, que escribe en esa segunda mitad del 18 y al principio del 19, nos sigue pareciendo modernos, que a lo mejor no hemos avanzado nada. Y lo peor es que tenemos pocos visos a lo mejor de avanzar. O sea, yo también escucho algunas de estas cosas y digo, se podría haber escrito antes de ayer, pero en realidad eso es un problema. O sea, porque no hemos conseguido avanzar. O sea, el tema de la aristocracia natural y el tema de la aristocracia artificial, para el que no esté familiarizado, al final él partía de que había una aristocracia artificial que era heredada y que te venía dado por quién eras, por en qué familia habías nacido, por cuáles eran tus recursos, que en parte era su aristocracia. O sea, él no dejaba de ser un hijo de terratenientes que además, por herencia, ya no solo la de su padre, sino fundamentalmente por la de su mujer, había heredado tierras que además, por otro lado, le estaban costando un dinero que le estaba asumiendo en deudas, lo que también explica luego su propia postura respecto a la deuda y la herencia de las generaciones futuras de la deuda. Pero esa era la aristocracia artificial. Tú no habías hecho nada por convertirte, digamos, en élite, por utilizar hoy esa palabra que también parece un poco tan denostada, ¿no? El tema de las élites. Él lo que quería es la élite que pudiera gobernar por sus valores, por lo que habría conseguido, por lo que se había formado, es decir, esas personas que habrían podido llegar a formarse, esas personas que habían conseguido ser algo, mejorar, y habían llegado a ser gobernantes, banqueros, profesores en la universidad, lo que cualquiera hubiera podido llegar a ser en función de su talento y de su esfuerzo, que era algo que Jefferson valoraba mucho. Lo que se llama hoy en día, así siendo muy moderna y muy cool, la movilidad social. Sí. Él estaba ya hablando de cómo había una aristocracia y aquí quiero pasar al tema de la educación, que me parece muy importante y que a las dos como profesoras y probablemente a otras personas que nos estén viendo aquí o allí también les importará. Y es, él pensaba que esta aristocracia de personas virtuosas necesariamente que tenían que ser personas formadas, ¿no? Y hay una frase que no es de él, pero que le representa muy bien y es la que utilizan para señalarle, que a mí me ha llamado mucho la atención, y pido perdón por hablar en inglés, pero no tengo claro cuál es el significado de una de las palabras. Liberty without enlightenment is a contradiction in concepts, an anomaly. Es decir, la libertad no es exactamente ilustración en el sentido que nosotros lo entendemos como el espíritu ilustrado. Me imagino que tampoco creo que sea como formación en tanto que educación formal. ¿Cómo interpretas tú ese enlightenment, que yo creo que sí es de lo que está hablando él? No está diciendo que esa aristocracia natural tenga que ser de personas que tienen 3 másters y 4 idiomas, sino personas que tienen la formación personal suficiente como para ir cultivando sus virtudes y cultivando la excelencia, ¿no? Y me llama mucho la atención que esté tan atado a su concepto de libertad. Como no hay la libertad de las personas sin formación, pues ya sabemos lo que pasa con los pueblos sin educación, ¿no? Que son fácilmente manipulables, es algo que vemos todos los días, nada más que mirando por la ventana. Entonces, quería preguntarte cómo entiende él, tú que has estudiado a fondo el personaje, cómo entiende él esta educación, esta necesidad de educación. O sea, a ver, ciertamente eso con lo que enlaza es con la reforma que él intentó hacer de la educación y cómo él la concibió, que además fue algo que no llegó a haber terminado. O sea, la comenzó, solo vio el primer estadio de la reforma, que era la reforma en las primeras escuelas, luego había una reforma en las grammar schools y otra reforma en la universidad. O sea, sí es cierto que él emprendió una reforma en la Universidad de Virginia, pero en realidad el íter completo no lo llegó a haber visto. Y su idea era que solo las personas que pudieran llegar a tener
una educación en el sentido de formación completa, una formación integral, una formación que fuera no solo en conocimientos, una formación que fuera también en valores, una formación que fuera procurando la excelencia del individuo, o sea, logrando algo que también vemos hoy, por ejemplo, en textos constitucionales y que nos parece muy moderno y que ya hablaba él de ello, el pleno desarrollo de la persona. ¿Y qué era el pleno desarrollo de la persona? Al final estábamos hablando de un desarrollo holístico de la persona, o sea, no que tuviera solo 3 máster. ¿Cuántas personas no pueden tener 3 máster, 4 máster, 5 máster y en realidad no tener ninguna formación en el sentido del enlightenment, en el sentido que tendría un pensador ilustrado, de tener una formación mucho más completa, que te hiciera... por utilizar también un lenguaje moderno que a mí me espanta, pero que lo puede definir bien, que tuvieras, digamos, competencias para hacer otro tipo de cosas. O sea, no solo el conocimiento formal, sino también un conocimiento material. Ese enlightenment, él es el que entendía que iba ligado a la libertad. ¿Por qué? Porque él tenía un concepto de libertad basada no solo en la responsabilidad, sino en un juicio crítico de por qué hacías las cosas, por qué eras libre, por qué, vamos a decir, merecías esa libertad. Y la única forma de ser libre es tener tú la capacidad de discernir entre lo que quieres y lo que no quieres. Y la única forma de hacer eso es, al final, utilizando también un término más moderno, es tener criterio para hacer las cosas. Uno puede tener una formación ordenada muy profunda, pero digamos no haber desarrollado un criterio para hacer las cosas. Ese criterio te lo da la educación en un sentido más amplio, no la educación en un sentido formal. O sea, yo al menos así siempre he entendido esa frase. Es decir, la libertad está de alguna manera asociada inexorablemente al propósito en la vida. Más que al propósito, al qué puedes hacer tú con ese propósito y con tus capacidades, hasta qué punto tú has desarrollado tus capacidades, hasta qué punto tú has conseguido tu pleno desarrollo como persona, que no es el mismo para todos. En ese sentido dirías tú, perdona que te haya interrumpido, en ese sentido dirías tú que se refiere al desarrollo integral de la persona más en cuanto a la esencia de la persona, no tanto los resultados, sino a los objetivos o a esos criterios y esos valores. Sí. O sea, como sí, ahora, igual. Sí, justo. O sea, yo diría que exactamente lo mismo. Al final no dejaba de ser una persona que bebe mucho de ese espíritu ilustrado, evidentemente, también por la época, y que pone mucho el acento durante toda su vida en esa idea de buscar un propósito, que esto suena muy moderno, pero él lo define como ese continuo búsqueda de la felicidad, que está en la propia Declaración de Independencia, está en la propia Constitución de los Estados Unidos. Esa búsqueda constante de ese bien mío, que además es el bien de todos. O sea, ese no hacer un mal a otro. Y en ese sentido, claro, ¿qué rol, qué papel le otorga al Estado? Siendo él quien era, ¿no? O sea, estaba ahí. Por ejemplo, en la educación, para mí, que esto es un punto que a mí me choca algo en relación con su pensamiento, la educación, por ejemplo, a pesar de que no tiene mucha confianza en el Estado, y ahora lo desarrollo, sí tiene confianza en el Estado para que se encargue de la educación. De hecho, él parte de que esas primeras escuelas, que él sí llega más a desarrollar en su proyecto educativo, tenían que ser con una formación ofrecida por el Estado, es decir, eran escuelas públicas, él creía en una educación pública ofrecida por el Estado. Ahí sí choca con otros liberales de la época, que sí hablaban de esa instrucción, pero no todos veían la necesidad de que estuviera residenciada en el Estado. Pero ¿por qué digo que choca incluso con su propio pensamiento del Estado? Él tiene un pensamiento del Estado algo joyesiano, y ahí es donde yo siempre he encontrado el entronque que tiene con Locke y con el Tratado sobre el Gobierno Civil, o sea, porque él parte de que el Estado solo tiene que intervenir para proteger los derechos naturales de las personas, y los derechos naturales de las personas son la vida, la libertad y la propiedad. Estos derechos, aun cuando en la Declaración de Independencia él habla de una divinidad por la cual tú tienes esos derechos que no dejan de ser derechos naturales, entronca con pensamiento anterior. Él parte de que el papel del Estado solo tiene que ser para proteger esos derechos inalienables de la persona. Y el Estado tiene que ser mínimo, pero tiene que ser mínimo en distintos aspectos. Un aspecto, por ejemplo, en el que él entra mucho es en el tema de la deuda y en el tema impositivo. Y, de hecho, utiliza una frase que, vamos, las tengo señaladas, podríamos buscar la frase exacta, en la que él viene a decir que el Estado no tiene por qué confiscar el producto del esfuerzo de las personas. O sea, es una desconfianza total en el Estado y es una confianza total en que sea el individuo el que pueda decidir a dónde va su esfuerzo y lo que gana. Pero, en cambio, por ejemplo, en la educación defiende plenamente que tenga que existir una educación pública. ¿Y hay alguna razón por la que, o que explique él por qué en un caso sí y en el otro caso no?
yo no sabría decirla. O sea, yo creo que puede ser, a ver, yo creo que también esto creo que nos pasa a todos, o sea, encontrar una pureza 100% en la ideología de nadie es imposible. ¿Por qué puede ocurrir? A mí se me ocurre que puede ocurrir porque en el momento en el que nadie presta eso, alguien lo tiene que hacer. ¿Quién lo puede hacer con unas ciertas garantías cuando yo me he garantizado que el poder del Estado esté dividido y que yo al Estado le haya puesto contrapesos para que no se inmiscuya demasiado en la vida de las personas? El Estado, que es el origen al final de la educación pública. O sea, yo voy a intentar tener ciudadanos formados porque evidentemente él estaba pensando en una formación básica, estaba pensando en conocimientos en ciencia, en aritmética, en historia y en lectura, básicamente. Entonces, estamos hablando de una formación muy básica, pero es que esa formación también muy básica es la que a ti te permite, sobre todo pensando en el espíritu de la Ilustración, es la que a ti te permite leer y es la que a ti te permite conocer. En el momento en el que ya tú tienes las herramientas, aun cuando quien te las haya prestado sea el Estado, tú puedes utilizar las herramientas. Y buscar tu camino. Yo fíjate, yo iba por otro lado, yo estaba pensando en la realidad en la que vivió. Es decir, él es parte de esa sucesión de presidentes del sur, en una América, en unos Estados Unidos, no en una América, en unos Estados Unidos que estaban muy tiernos todavía, ¿no? Y no sé si la razón por la que la educación le parece necesario que esté en manos del gobierno es porque en aquellos momentos a lo mejor no había instituciones privadas capaces, aunque se formaban las parroquias, etcétera. Tal vez él consideraba que para que las personas pudieran empezar a trabajar y a labrarse su futuro era necesario tener, y que existiera esa posibilidad de movilidad social, era necesario que tuviera esas herramientas de las que hablas, mientras que cuando ya estás trabajando, el que el Estado se atribuya el derecho a recaudar, es decir, expropiar el resultado de tu trabajo, igual eso ya, pero no sé si... A ver, eso es coetáneo a la época, o sea, eso lo vemos en España unos 20, 30 años después y lo vemos en Francia, por ejemplo, que empiezan a quitarle, si queremos, ese monopolio de la formación a instituciones religiosas para empezar a preocuparse de, oye, yo necesito tener unos ciudadanos formados en lo mínimo para que, incluso aunque vayan a trabajar, aunque sean capaces de contar bien el jornal que reciben. O sea, entonces sí se empieza a producir ese, bueno, yo no lo voy a llamar, vamos a decir, intromisión, pero sí ese inicio de una educación pública que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando de ahora de educación pública, pero sí una educación más prestada por el Estado y no por instituciones privadas, cuando él mismo, el William and St. Mary College al que él fue, pues no era precisamente, vamos a decir, una escuela de barrio en la Pensilvania en aquel momento. Y has mencionado varias veces su inspiración en la Ilustración. En algún lugar de su autobiografía, él señala a quiénes considera sus maestros o cuáles eran los autores que él señala como... Porque podemos encontrar pues, ramalazos jovesianos, ¿no? Que, como tú dices. Sí, pero yo no sé si él dice, si habla de alguno en concreto. Él en algún momento menciona a los clásicos muy clásicos, o sea, menciona a Séneca, menciona a Aristóteles. Tendría que volver a releer alguna parte de esa autobiografía, pero te diría que no 100%, y hay algunos de sus estudiosos que en realidad dicen que sus precursores no son Locke, por ejemplo, o vamos a decir los anglosajones puros, o sea, son los escoceses. Bueno. Ahora, es cierto que yo la rama escocesa, también digo que la conozco menos y no sabría decir hasta qué punto verdaderamente han influido o no. O sea, yo siempre he visto una clara influencia de Locke, tanto en cómo divide los poderes, en cómo concibe los derechos naturales, en cómo el papel del Estado para proteger los derechos naturales. O sea, a mí me parece que es bastante parecido a los tratados del gobierno civil de Locke. Claro, claro. Cierto es, no olvidemos otra cosa, él pasa entre que él escribe la Declaración de Independencia como su gran hito, que no fue el único, y es presidente de los Estados Unidos, él va a Francia. En Francia también recibe influencias de pensadores franceses y de lo que está ocurriendo en Francia a final del siglo XVIII. De hecho, a él le pilla en Francia la Revolución Francesa. Entonces, eso también influye en su pensamiento. O sea, en ese sentido, quizás pudiéramos encontrar alguna mezcla adicional en su pensamiento. La propia idea de los impuestos bajos no solo la encontramos en los anglosajones, en los franceses de la época también está. Claro, sí, François Quesnay
a mediados del siglo XVIII ya hablaba del impuesto único y todo eso. Y quería preguntarte, dentro de los aspectos económicos de este proyecto de gobierno, has hablado de la deuda todo el tiempo. ¿Podrías avanzar más de la deuda? Yo he visto que en alguna carta a Madison, habla también de los derechos de propiedad y tiene afirmaciones respecto a los latifundios muy particulares, respecto al derecho de los latifundistas de no cultivar la tierra o de no trabajar la tierra o de sí cultivarla, etcétera. No sé si has profundizado en ese tema o no. A ver, no he profundizado porque no he profundizado en la parte económica, pero de la parte en la que a él le preocupan los latifundios hay dos cosas. Por un lado, la idea de representación y cómo contamos la riqueza para la representación, y ahí hay un debate entre ellos, entre cómo contarlo, porque los estados más del norte no tenían esclavos, entonces si contaban la representación de los estados por las personas residiendo en el estado, en el norte, y lo explica muy bien él en su autobiografía, o sea, cuando tenían dinero y iban a comprar algún bien para mejorar la producción, compraban ganado, compraban algún tipo de vehículo, pero no compraban esclavos. En cambio, en el sur compraban esclavos. Si a la hora de conseguir la representación tenían en cuenta, digamos, las cabezas, la representación salía distinta, hasta el punto de que se plantean que los esclavos tenían que contar como media persona, porque en realidad no eran personas libres. Entonces, cada 2 esclavos tenían que contar con una si efectivamente asumíamos eso. Pero tiene otra discusión también interesante en relación con la deuda y cómo sufragan la deuda de Inglaterra, si no recuerdo mal es con Hamilton, siendo Hamilton, creo que era secretario del Tesoro, cuando se plantean qué hacer con la deuda de Inglaterra y cómo se reparte la deuda de Inglaterra entre los estados para dejarla a cero. Entonces la discusión venía a ser sobre si aceptaban o no aceptaban el valor nominal de la deuda, porque había algunos estados que ya la habían pagado, entonces esos estados no querían aceptar el valor nominal de la deuda, pero en cambio había otros que decían, bueno, podemos aceptar el valor nominal de la deuda. ¿Pero qué les pasaba a los que ya la habían pagado? Que decían, oye, es que si aceptamos el valor nominal de la deuda cuando tú no la has pagado, pero te has dedicado a jugar con la deuda para conseguir recursos, al final tú te has enriquecido mientras yo he utilizado mis recursos para pagar la deuda. Entonces, sí tiene una discusión, pero es verdad que tampoco son, digamos, los temas nucleares en él, se centra más en los temas de las personas, los derechos y cómo limitar el poder. El tema de la deuda a él le salta, quizás de alguna manera, y se ve en sus discursos como presidente, porque él creía que no se debía de aumentar la deuda del Estado, porque la deuda del Estado al final significaba una herencia en generaciones futuras. Y a él se le plantea la disyuntiva de qué hacer con la deuda o de si endeudarse cuando se le presenta la posibilidad de comprar Luisiana. Él quería comprar Luisiana porque era una forma, además, de hacer más grande el territorio de los Estados Unidos. Una compra de Luisiana, además, en la que también se enfrentan las posturas, porque la compra de Luisiana se la hacen a los franceses y en aquel momento había una guerra entre los hoy republicanos, entre los federalistas y los republicanos, porque unos eran pro Inglaterra y otros eran pro Francia. Entonces, en realidad, veían la oportunidad los ingleses de provocar esa fractura entre las dos facciones. Sabían que si se producía la expansión de los Estados Unidos, en realidad se terminaban convirtiendo en un territorio muy grande y en un territorio bastante más ingobernable, no solo para los Estados Unidos, sino también para ellos si querían volver a tener algún interés en los esos nacientes Estados Unidos. Pero por otro lado, Francia le interesaba también la venta de Luisiana, no solo porque con el dinero de la venta de Luisiana, que si no me equivoco fueron 15 millones en aquel momento, por lo que lo compran, que pensar 15 millones de entonces, lo que serían, con esos 15 millones Francia podía sufragar su guerra contra Inglaterra y además coartaba la posibilidad de que fuera Inglaterra la que entrara en el resto del territorio de los Estados Unidos. En ese momento Jefferson acepta y se arriesga con la compra de Luisiana, ampliando el territorio de los Estados Unidos y le sale bien. Y le sale bien, sin cargar de más deuda a los ciudadanos. Eso está muy bien. No es nada parecido a lo que sucede hoy en día. Cualquier comparación es odiosa. Sí, pero te iba a preguntar precisamente, me parece muy moderno, o sea, me parece un personaje muy moderno, iba a decir príncipe ilustrado, porque claro, no era príncipe, era presidente de una república ilustrado, una persona ilustrada,
que es capaz de al menos intentar poner en práctica su proyecto, ¿no? Y me imagino que si estuviera ahí sentado, nos daría un infarto a las dos, pero si estuviera Thomas Jefferson sentado y se le preguntara qué le dirías a los políticos, a los presidentes de hoy en día, empezando por el nuestro y siguiendo por todos los demás, pues el que acaba de ganar en Gran Bretaña, etcétera, etcétera, yo creo que lo primero que diría es ¿dónde está vuestro proyecto? ¿No? Por lo que, ¿qué otras diferencias o qué crees tú? Sé que tienes un texto ahí. No, a ver, claro, porque me lo has contado que hay un texto de su discurso de presidente que a ti te hace reflexionar respecto a la diferencia con nuestros políticos. Claro, es que ahí en ese texto, que es lo que te he comentado antes, a mí ahí me hace reflexionar con cuáles serían las diferencias de hoy, pero me vale con ir a su primer texto, o sea, lo tengo señalado, ahora lo leemos, pero es que no podría encontrar, a ver, una diferencia, es que las diferencias son todas. O sea, habría que, yo encuentro varias similitudes, pero empieza por... Para mí las diferencias son todas, o sea, les falta proyecto, les falta sobre todo creer en algo, o sea, yo no sé en qué creen, o sea, yo no sé si os ha dado tiempo de leer el discurso del reciente primer ministro británico. Es que hay un determinado momento en el que dice algo así, a lo mejor hago mal la traducción, pero viene a decir algo así, o sea, lo he leído un par de veces, como que no están sepultados por el peso de la doctrina. O sea, la doctrina es mala, o sea, tener ideas es mala. Sí. O sea, aquí nos podemos ir, vámonos a los grandes líderes europeos. Scholz, yo no sé en qué cree. Macron, hace muchísimos años que tampoco sé en qué cree, tampoco sé si creían algo. Sánchez, bueno, en fin. Meloni, ¿en qué creen? ¿Me voy a Estados Unidos? No. ¿En qué creen? ¿En qué creen los grandes líderes mundiales? Ahora mismo solo podría decir en qué cree Milei. Yo solo puedo decir en qué cree Milei. O sea, solo he sido capaz de decir en qué cree Trudeau. ¿En qué cree Trudeau? En nada, en su imagen pública, o sea... Solo soy capaz de decir en qué cree Milei. No entro a valorar en lo que cree Milei, solo soy capaz de decir en lo que cree Milei. El resto no sé en lo que creen en nada. Yo creo que eso es una diferencia, entre otras cosas, de los tiempos. Es decir, en aquellos momentos tener un proyecto ideológico, tener una doctrina en el sentido de una filosofía de vida y un proyecto a futuro, etcétera, era algo positivo, mientras que hoy en día tú hablas de doctrina, proyecto ideológico o principios ideológicos y entonces eres un adoctrinado y estás como si te hubieran sorbido el seso o te hubieran hecho cualquier cosa, te hubieran abducido los extraterrestres, porque parece que está mal si defiendes unos determinados principios. Ya no te digo una ideología, bueno, la palabra ideología está tachada en todos los diccionarios, igual que doctrina, adoctrinamiento, o sea, se asocian sin más. E incluso el hablar de yo tengo principios, ya es como, bueno, ya no se puede hablar contigo porque como tienes principios, parece que si tienes principios quiere decir que no has reflexionado, que no eres capaz de cambiar de opinión o de escuchar al otro simplemente con el mero interés de conversar y de conocer otra opinión y de abrir tu mente, ¿no? Eso yo creo que es lo primero que sucede. Pero yo creía que quería, excepto si quieres añadir algo a esto... No, bueno, en realidad es que aquí además justo diría, a pesar de tener principios, fue una persona que fue capaz de adaptarse a determinadas cosas y de renunciar a determinadas cosas porque en ese momento no eran posibilistas o no convenían a la nación. Por ejemplo, el tema de los esclavos. Entonces, claro, porque una de la disyuntiva es que puedo tener principios, pero en el momento en el que ocupo una determinada posición, a lo mejor mis principios tan claros no son realizables o no sean realizables en ese momento. No significa que yo renuncie a mis principios, significa que a lo mejor en ese momento no lo puedo hacer o no lo puedo hacer con la extensión que puedo hacerlo y a lo mejor lo tengo que ir haciendo poco a poco. ¿Se le echaron encima en su partido cuando no podía llevar a cabo determinadas cosas, iba a decir promesas electorales? O sea, estoy completamente modernizada, qué horror. Cuando no podía llevar a cabo al 100% las ideas con las que sí se había presentado, se le echaban encima en su partido. Es que realmente, o sea, curiosamente lo que consiguió hacer al final fue aglutinar a todos los republicanos. Lo que hizo fue, se terminó cargando a los federalistas. Y al final consiguió aglutinar en torno a una idea
que tampoco era del todo contraria a lo que querían los federalistas. Es verdad que los federalistas hoy los veríamos identificados con unas posturas mucho más conservadoras, esa creencia en la unión, el rechazo a los estados federados, pero él en realidad une todo eso. Mira, eso, dejadme que recupere lo que, el texto. O sea, porque lo he marcado y ahora basta que lo haya marcado para que ahora no lo vaya a encontrar. Vale. Lo digo porque ahí también va a explicar esa idea. Dice, este texto es de su primer discurso a los estadounidenses en marzo de 1801. Habla primero de que, o él se pregunta en el discurso, ¿qué más se necesita para hacer de nosotros un pueblo feliz y próspero? Con ciudadanos una cosa más, un gobierno sabio y comedido, que impida a los hombres lesionarse unos a otros, que en lo demás les deje regular libremente sus propios proyectos de industria y mejora, que no le quite de la boca al trabajador el pan ganado. Y un poco más adelante continúa hablando de sus principios o de los principios esenciales para su gobierno. Los resumiré al máximo, formulando el principio general pero no sus limitaciones. Justicia igual y exacta para todos los hombres, fuera cual fuere su estado o convicción religiosa o política. Paz, comercio y amistad honesta con todas las naciones, aunque sin enredarse en alianzas con ninguna. Apoyo a los gobiernos estatales en todos sus derechos, como las administraciones más competentes de nuestros asuntos domésticos y como los más sólidos baluartes ante las tendencias antirrepublicanas. Preservación del gobierno general en todo su vigor constitucional, como áncora de salvación de nuestra paz en casa y de nuestra seguridad fuera, justo de lo que hablábamos. Una celosa custodia del derecho de elección por el pueblo, correctivo suave y seguro de los abusos que son podados por la espada de la revolución allí donde no se ofrecen remedios pacíficos. Absoluta aquiescencia ante las decisiones de la mayoría, principio vital de la República ante el que solo se opone el recurso a la fuerza, principio vital y pariente inmediato del despotismo. Una milicia bien disciplinada, que es nuestra mejor garantía de paz y para los primeros momentos de una guerra, hasta que soldados regulares la suplan. Supremacía de la autoridad civil sobre la militar, economía en el gasto público para que el trabajo pueda ser gravado levemente, pago honesto de nuestras deudas y preservación sagrada de la fe pública, estímulo a la agricultura y al comercio, como su servidor, la difusión de la información y denuncia de todos los abusos ante el Estado de la razón pública, libertad de religión, libertad de prensa, libertad de la persona, bajo la protección del habeas corpus y juicio por jurados elegidos imparcialmente. Dan ganas de llorar. Sí. Por eso yo decía antes que en realidad lo que a lo mejor nos lleva es a ser un poco pesimistas. O sea, esto mismo, es que si yo lo trasladara a España, es que esto mismo está en el 12 en España. Claro, ¿y dónde ha quedado? Es que hoy nos estamos cuestionando las cosas como la separación de poderes. Bueno, no las están cuestionando, la cuestionan otros. O sea, te iba a subrayar. Da la sensación de que Jefferson tenía clarísimo lo que es la soberanía popular y dónde reside la soberanía de la nación, algo que hoy en día pues nuestras autoridades parece que ignoran, ¿no? Porque bueno, de hecho, la sentencia Marbury versus Madison, Marbury versus Madison del juez Marshall, que muchos conocerán, o desde luego los que conozcan un poco el sistema de pesos y contrapesos y de dónde viene, está en la base de esto. O sea, al final, o sea, si conocéis el caso, no dejó de ser un juez que es nombrado en el momento del cambio de presidentes y lo que se plantea el juez es, son tres preguntas las que plantea. Una, ¿tenía derecho? Sí, porque en realidad fue nombrado. ¿Qué pasó? Que fue nombrado pero no llegó a ser ratificado. ¿Se podía solucionar o se puede solucionar? Sí. ¿Es el Tribunal Supremo el que tiene que hacerlo? No, porque el Tribunal Supremo se estaría entonces inmiscuyendo en las labores del legislativo. O sea, ahí empieza además una clara, vamos a decir, posición que se ve en los Estados Unidos pero no se ve en el resto de las democracias occidentales, o en la mayoría. Afortunadamente en algunos países como en España parece que el Poder Judicial ya está despertando, pero no se ve esa clara división y ese claro papel que tiene el Poder Judicial de decir, oye, que mi papel aquí es poner freno a que no se produzcan desmanes entre los dos poderes. Es que precisamente que el Legislativo y el Ejecutivo se comuniquen no genera un problema, pero sí genera un problema cuando el Judicial no está separado. Genera un problema que veamos como hemos visto hoy, que es que un ministro del Gobierno de la cosa se ponga a opinar sobre las decisiones de un juez intentando casi mediatizar lo que tiene que decidir o no decidir un juez en un asunto que además afecta a alguien relacionado con el Poder Ejecutivo. O sea, eso en realidad es un problema y eso parece que no espanta, pero es que eso hace 300 años hubiera espantado y hoy no espanta. Y eso es un problema. Eso me lleva a incidir en algo que has mencionado al principio.
bastante al principio y que se me ha quedado en la cabeza, y es su idea de que, digamos, que hay que responder ante la opinión pública. O sea, que yo no lo veo tanto como una nota populista, sino como la importancia de la reputación. Es decir, que le daba valor a la reputación y creía que el valor reputacional es algo, ¿no? Me imagino, y te lo pregunto, que más bien respecto a los ciudadanos y como las autoridades políticas, los gobernantes deben ser parte de esa aristocracia natural virtuosa que responde con su ejemplo o que tiene que ser espejo de la sociedad y tiene que estar pendiente de esa reputación, ¿no? Ese valor reputacional. Yo no sé si yo lo llamaría reputación, pero la idea en parte es esa, es en el momento en el que yo soy un representante de una soberanía, porque él no se olvida nunca de que el que tiene la soberanía es la persona. En el momento en el que quien tiene la soberanía y por tanto quien tiene el poder es la persona, yo también me debo a ese conjunto de ciudadanos que han hecho posible que yo esté aquí. Ahí es donde enraiza la importancia de la opinión pública. La importancia de la opinión pública no es malentendida como podemos entender hoy los populismos. Voy a decir cosas que me arrastren un voto. Bueno, vale, eso también es opinión pública. La opinión pública también es, vamos a ver cuál es el momento para hacer algo, vamos a escuchar lo que me pide el dueño del poder, y es el que yo hace, que esté legitimado para estar aquí. Eso también es opinión pública. Vamos a prestar atención a qué es lo que me pide aquellos para los que yo gobierno. O sea, porque al fin y al cabo, oye, el presidente de la República gobierna para el suyo y para el que no es suyo. Por mucho que tú tengas un programa de gobierno, no significa que tú vayas a hacer caso a aquello en lo que no crees o a aquello que va en contra de tus principios, de tus ideas o de tu proyecto. Pero escuchar y aprender a escuchar al otro o la idea que tiene el otro no significa nada más que eso. O sea, no significa que yo vaya a hacer lo que dice el otro, que me vaya a hacer a lo mejor incluso cambiar de opinión, a lo mejor tampoco me va a persuadir. Pero esa idea que sí tenemos hoy de que si tú y yo pensamos distinto sobre si el tapón de la botella tiene que quedarse pegado o no, o si es una absurdez esto que han hecho los burócratas europeos de dejar el tapón pegado, tú eres pro, yo soy en contra. Mira, esto no lo sabíamos, esto no lo teníamos previsto. Entonces ya nos convierte en, ya no podemos hablar, porque tú eres pro y yo estoy en contra. Ya no podemos hablar. Entonces ya tú te enroscas en tu posición y yo en la mía. Entonces, a lo mejor, en el fondo estamos de acuerdo en por qué tú estás en contra o yo estoy a favor, pero como ya nos hemos enrocado cada uno en nuestra posición, porque lo que percibimos es que si pensamos distinto no podemos sentarnos a hablar, ahí sí que no hay forma de hablar, o sea, discurrimos en paralelo, o sea, no hay forma de que podamos llegar a algún punto de acuerdo. O sea, en el momento en el que llegamos a esa cuasi agresión por el hecho de que como a ti te parece bien y a mí me parece mal, ya yo te llamo cualquier cosa y tú me lo llamas a mí. A partir de ahí ya se ha roto cualquier posibilidad de conversación. Eso entonces no ocurría. Y yo creo que ahí también está un poco el secreto de por qué consigue aglutinar tanto en torno a su partido y por qué consigue ganar luego el segundo mandato. Y oye, pues si no hubiera decidido irse, quién sabe, porque pues ya entonces los presidentes americanos estaban 2 mandatos. Quien no hubiera ido, quién sabe si un tercer mandato, porque no se va en el momento en el que tenía una popularidad baja, o sea, se va en un momento en el que todavía tenía cosas por hacer. Te iba a preguntar, de hecho, ya conocemos cuál es su proyecto de gobernanza, su idea sobre la educación, algunas pinceladas de su proyecto económico, su opinión sobre la deuda, sobre la virtud de estas 2 aristocracias. ¿Cuál es el impacto que tiene en la sociedad americana? Es decir, ¿se puede ver en aquella época o en sus sucesores, siguieron lo que él estableció, borraron su huella? ¿Se puede ver en aquel momento la huella de Jefferson? A ver, yo creo que sí se ve. Quizás no está tan resaltada como la de otros coetáneos del momento, o sea, Harrison, Hamilton, incluso Adams. Es que ¿No le han hecho un musical? No le han hecho un musical, ni una serie, ni... También es verdad que es un personaje más complejo, y de hecho incluso en la serie de John Adams, si la habéis visto, el personaje de Jefferson llega a resultar algo oscuro, es un tipo como extraño, que aparece y desaparece, es como el raro, solo tiene casi un papel un poco preponderante en algún momento, pero no está, o sea,
En Filadelfia, por ejemplo, si conocéis todo lo que tiene montado en torno a la Constitución, el Memorial de la Constitución, etc., Jefferson está un poco de soslayo. Los que hayáis ido a Washington, ¿cuántos habéis visto el Memorial de Jefferson? ¿O cuánta gente va al Memorial de Jefferson? Es que hay gente que no sabe ni que existe, ¿vale? O sea, todo el mundo va al de Lincoln. Pues muy bien, oye, entiendo que es llamativo. El de Washington porque te lo encuentras por allí. Sí. Pero es que para el de Jefferson tienes que ir expresamente al Memorial de Jefferson. ¿Hay alguna razón? ¿Es por simple ignorancia nuestra que tenemos pues, lo que es más popular, lo que te ponen delante de las narices, donde se hace todo el mundo la foto, etcétera, etcétera? ¿Hay alguna razón más allá de eso que explique? Era un personaje que se presentaba como oscuro a lo largo de la historia, porque yo llego a pensar, porque es verdad lo que dices, ¿no? Esa especie de velo que hay por delante de Jefferson, que costaba mucho a los Estados Unidos de América modernos ensalzar a una persona que por más que firmara la ley antiesclavista, etcétera, tenía más de 500 esclavos y no los liberó al morir, porque ya no es que los tuviera en vida, porque los necesitaba, porque le iba mal, porque lo que fuera, sino que al morir tampoco los libera. Entonces, eso es algo que con la mente del siglo XXI o del siglo XX a lo mejor no se entiende. Tal vez si fuéramos a ese momento, en el momento en que él vivía, tal vez se entendería mejor, no lo sé. ¿Tú crees que eso puede ser una razón por la que está oscurecido? ¿Y tú crees que podemos hablar de una cancelación, aunque fuera parcial, de la figura de Jefferson? Hombre, una cancelación ahora, desde luego. O sea, Jefferson, no sé, es que le podríamos reconocer por la Universidad de Virginia, por la Declaración de Estados Unidos, por las notas que ha hecho. ¿Y por qué se le conoce hoy? Por ser un esclavista. Bueno, oye, pues bien. O sea, toda la obra de una persona, una obra que además fue bastante amplia. O sea, Jefferson no muere especialmente joven. Queda reducida a que tenía esclavos en un momento en el que todo el mundo tenía esclavos. Bueno, sí, hay una cancelación de esa como de otras muchas figuras. Yo creo que el tema del reconocimiento, es verdad que en Estados Unidos no es tan desconocido, pero sí es cierto que quizás, vamos a decir, la imagen o la iconografía de Jefferson no ha sido tan explotada como la de otros presidentes. Y luego aquí hay una cosa que en realidad es terrible, pero que también la tenemos que asumir como propia. O sea, la personalidad de Jefferson tampoco ha sido explotada por la industria audiovisual. O sea, lo han sido otros presidentes de los Estados Unidos. A lo mejor que incluso han hecho menos o no, porque cada uno en su época. Al final tenemos que valorar también a cada presidente en su época. Pero hay otros presidentes, y ya no hablo de presidentes más contemporáneos, que es lógico, pero hay otros presidentes de los que se sabe mucho y algunos de los que prácticamente no se sabe nada. O sea, yo creo que también es un tema de personajes que han podido ser más o menos atractivos, en este caso para la industria audiovisual, que han llevado a que esos personajes sean más conocidos fuera de los Estados Unidos. Y el ejemplo es eso, el ejemplo es quién va a Washington y ve el monumento a Jefferson. Es que yo misma reconozco que lo vi la segunda vez que fui a Washington. La primera vez no lo encontré. O sea, sabía que estaba. Tuviste que ir a buscarlo. Es que la segunda vez fui expresamente. La segunda vez fui expresamente. Ya sabía dónde estaba y cómo llegar. Y no es difícil llegar, pero es verdad, o sea, que hay que ir expresamente. O sea, no está en el camino que tú te encuentras cuando llegas a Washington y tú te lo encuentras en ese, perdonadme esto, pero es una especie de parque temático que es Washington. Cuando tú llegas a esos edificios tan imponentes que parece que deliberadamente te hacen sentir pequeño, tú lo encuentras todo en línea recta, no tienes que desviarte. Pero para ir al monumento a Jefferson te tienes que desviar y tienes que ir expresamente a un monumento que, por cierto, está siempre vacío, es perfecto para sacar fotos y para poder admirar, si queréis, el monumento. No es mucho más pequeño que el resto, pero es desconocido, es desconocido. A pesar de todo lo que estamos comentando acerca de la modernidad de su pensamiento, ¿no? Y uno de los puntos que me parece que a lo mejor podríamos reflexionar sobre ello es que la idea que tenía de la descentralización del poder, porque era una persona que hablaba del poder limitado, de la limitación del poder, pero también hablaba de la descentralización. ¿Y en qué sentido? Porque ahora mismo hablas de la descentralización del poder y empezamos a hablar del nacionalismo, del independentismo y de todas esas cosas, pero me da la sensación de que Jefferson tenía en la mente cosas muy diferentes.
a las que tenemos nosotros. Sí, y en parte lo hemos visto ahora cuando yo leía ese primer discurso. O sea, Jefferson conjuga una idea que es muy propia de los federalistas en el siglo XIX, o sea, que son luego quienes empiezan a desarrollarlos, ¿no? Digo federalistas desde el punto de vista de la ideología, que es la idea de cómo conjugar la unidad en la diversidad. Al final es algo tan sencillo, tan complejo como eso. Yo puedo ser nacionalista y creer en la nación como concepto, incluso en la unidad como concepto, pero eso no significa que yo niegue la identidad, por utilizar un lenguaje que pueda a lo mejor ser más identificable con lo que vemos hoy, la identidad de las partes. O sea, yo pertenezco a una unidad, que en este caso pueden ser los Estados Unidos, pero el que yo pertenezca a la unidad no significa que si yo soy de Delaware, yo no me sienta ciudadano de Delaware, punto. Pero no significa que por eso o por yo reconocer mi propia identidad o mi propia pertenencia a un sitio, niegue la unidad. O sea, esto al final es algo que nosotros, por ejemplo, desde luego en nuestro país no entendemos. O sea, no entendemos que uno pueda pertenecer a la unidad y a la particularidad. O sea, parece que son conceptos contrarios, pero no son conceptos contrarios y además responden a ideas distintas. O sea, él en este discurso, por ejemplo, desde mi punto de vista lo explica bien y explica una idea que luego es desarrollada a partir del siglo XIX. Cómo la nación tiene que estar dedicada a la defensa exterior y tiene que estar dedicada a la protección de la unidad de la nación frente al exterior, sobre todo si pensamos entonces que estamos pensando en términos de fronteras. O sea, es verdad que hoy podríamos hablar en otros términos porque la propia idea, no de nación, pero sí de Estado-nación, como se empieza a desarrollar entonces hoy, pues podríamos discutirla si sigue teniendo sentido. Pero eso no es óbice para que también defendamos la particularidad de las regiones dentro de la nación que representan mejor los intereses particulares. O sea, y esto lo podríamos trasladar a España, es que quien representa mejor y quien puede atender mejor las necesidades de un ciudadano, no sé, en Murcia, es el gobierno de la región de Murcia, porque el gobierno de la región de Murcia sabrá lo que necesitan los murcianos, que puede ser distinto a lo que necesitan los castellano-manchegos. ¿Por qué? Porque son dos regiones completamente distintas. Pero que tú seas presidente de la región de Murcia y des particularidades a los murcianos, incluso que pidas alguna cosa distinta para los murcianos, no significa que tú niegues la identidad de la nación. No son dos conceptos que tengan que ser contrarios. O sea, como aquí vemos, o sea, y algunos de los que estáis aquí pues habéis vivido esta situación en Cataluña. O sea, y es como si se tuvieran que presentar como dos cosas contrapuestas que además son irreconciliables, o sea, o estás en esto o estás en lo otro. Bueno, no, es que si se encienden las farolas de la calle Fortuny no se tiene que ocupar el presidente del gobierno. Es que el presidente del gobierno tiene que estar para otras cosas, no porque es que no tendría capacidad para ocuparse de si se encienden las farolas de la calle Fortuny. Pero quien sí se puede ocupar es el distrito. Igual que tampoco se podría ocupar la presidenta de la Comunidad de Madrid si se encienden las farolas de cada calle de Madrid, pero sí se puede ocupar el distrito. Esta precisamente es la idea de la descentralización, que la administración más cercana al ciudadano pueda responder a las necesidades del ciudadano y las administraciones superiores puedan responder a otras necesidades del ciudadano, pero que todas se conjuguen. Y en términos de unidad y de descentralización, no necesariamente son cosas contrapuestas. Otra cosa es que hoy hayamos entendido que la autonomía tiene que entenderse como poder hacer lo que yo quiera sin respetar un marco de normas, algo que Jefferson nunca hubiera aceptado, porque para él el principal marco de normas era la Constitución y tenía que deberse a la Constitución. Entonces, a partir de ahí él no admitía discusión, o sea, mi marco es la Constitución, yo dentro de la Constitución sé que puedo hacer cualquier cosa. La única posible opción en la que quizás yo me pueda separar de la Constitución es si por beneficio del país o por necesidad yo tengo que hacerlo. Y de hecho le pasó con la compra de Luisiana, porque por un tema de comunicaciones le llegó tarde la comunicación de que habían comprado, que es lo que pasó, que tenían que haberlo sometido al Congreso y al Senado. Vale, y tenía un problema con eso, pero al final, ¿cómo lo solucionó? Yo tengo que estar ligado a la Constitución y la Constitución me dice que yo tengo que hablar con el Congreso, pero resulta que es que yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Con lo cual, de alguna manera estoy legitimado por las circunstancias a saltarme al Congreso porque esto va en beneficio de la nación. Has dicho antes, y me ha parecido muy interesante, pero estábamos en otra línea argumentativa, que tú ves cosas muy parecidas en la propuesta de Jefferson y en los liberales españoles del 19. ¿Puedes decirnos más o menos en qué cosas ves tú esa similitud? A ver, evidentemente cuando los liberales del 19, sobre todo,
instauran el Estado constitucional en España, evidentemente beben de dos fuentes, o sea, que eran los primeros que se habían establecido. Bueno, podemos hablar de qué pasaba en México también, pero básicamente beben de Estados Unidos y beben de Francia. ¿Qué pasaba con Francia o por qué Francia, aunque tiene influencia, de alguna manera tiene menos? Pues porque bueno, los franceses nos habían invadido, entonces pues no nos caían muy bien y entonces, y de alguna manera tampoco ahora porque nos han invadido. Entonces en los franceses, pues fijarse en los franceses cuando en realidad decían lo mismo parecía que no estaba bien. Pero en cambio sí se fijan en los norteamericanos, de hecho hay partes de la Constitución del 12 que están copiadas, copiadas, no son copiadas, no es un literal, no es una tradición, pero están inspiradas, oye, como todas las constituciones, prácticamente ninguna es 100% auténtica, salvo la americana, están inspiradas en la Constitución norteamericana. O sea, vemos el tema de la búsqueda de la felicidad, vemos el tema de los derechos, por ejemplo, vemos el tema de la preocupación del Estado por intervenir en esas áreas en las que pudiera no llegar la acción del individuo, vemos el tema de la educación, vemos el tema de la limitación del gasto, vemos muchos temas, vemos el cómo preocuparnos y el cómo entienden incluso que la nación es algo más que lo que en ese momento es España, porque ellos hacen referencia a las provincias de ultramar, que también son España, y las tienen en cuenta en la representación. O sea, yo creo que se ve bastante, evidentemente era una constitución que se había aprobado unos años antes de que se apruebe la nuestra y los ilustrados españoles también bebían de lo que se estaba produciendo fuera. Al final, esos primeros liberales españoles que llevan a cabo todo este proceso en el inicio del siglo XIX, de donde recibían fundamentalmente sus ideas era de fuera, o sea, la sociedad española... Más de Inglaterra, claro, que de Francia. Mucho más de Inglaterra que de Francia. Y encima agravado por el hecho de que es que los franceses nos habían invadido, con lo cual con los franceses no queríamos ni leerles, no queríamos saber nada de los franceses, pero sí leían bastante a los ingleses y sí hay mucha influencia de los ingleses, en general de los anglosajones desde luego nuestros liberales del siglo XVIII. Y por lo que te estoy... Del 19. Por lo que te estoy escuchando, creo que la idea abstracta, y ojalá fuera realizable, que tenemos en general de la democracia liberal, está bastante dentro del marco que está poniendo Jefferson. Es decir, sí, se asemeja bastante, pues, separación de poderes, constitucionalismo, igualdad ante la ley, no mediante la ley, etcétera, etcétera. No, sin duda. O sea, la propia idea de que la ley y el Estado no son un fin, o sea, entender qué es el Estado. Es que el Estado no deja de ser una institucionalización del poder, ¿qué es el Estado? Y parece que el Estado es cualquier cosa. Pero es que no es un fin en sí mismo. Y es algo contra lo que yo puedo rebelarme en el caso de que sea tiranizado por esas realidades. O sea, no es que esté el germen, es que yo diría que fueron, y de alguna manera él tiene una frase en la que, bueno, viene a decir, no lo dice de esta manera, o sea, tendría que leerosla literal, pero en donde viene a decir que tampoco está pretendiendo descubrir nada nuevo, sino que de alguna manera dar una arquitectura a cosas que ya existían. Y todas estas cosas ya existían en el pensamiento. O sea, no estaban juntas. Por lo menos en el pensamiento anglosajón procedente de la Ilustración escocesa. Exacto. No estaban juntas, si queremos, pero estaban. O sea, todas estas ideas estaban sueltas, estaban los que hablaban más desde el punto de vista económico, los que hablaban más desde el punto de vista político, pero todas las ideas estaban. En realidad, yo creo que es la virtud de toda, si queremos, esta generación de pensadores / políticos, porque eran las dos cosas en ese tránsito del 18 al 19, el haberlo, vamos a decir, institucionalizado y el haberlo positivizado. O sea, que yo soy la primera, y lo reconozco, que defiendo mucho la idea del derecho natural, pero también soy consciente de que el derecho natural tiene una serie de límites, sobre todo cuando se produce una agresión a los derechos naturales por parte de un tercero. ¿Qué hacemos? Vale, aquí a lo mejor ya necesito, aquí a lo mejor lo de que no haya normas, aquí me quiebra un poco, porque a lo mejor yo necesito que para que yo no me exceda en la utilización de la fuerza o en la defensa de mis propios derechos, ya yo necesito a alguien. Esto no es nuevo, no. Del fin del 18 y del 19, esto viene de atrás. De atrás, sí. Esto viene de muy atrás. O sea, solo que estas ideas en este momento ya encuentran el acomodo, ya encuentran la forma en la que esto se puede describir, ya encuentran la forma en la que se puede institucionalizar, ya encuentran la forma en que esa
propia evolución del poder que llevábamos viendo especialmente desde el siglo XVI ya toma forma, ya hemos roto completamente el poder, ya hemos incluso aceptado ese carácter demoníaco del poder que decía Lowenstein, ya sabemos que en realidad de alguna manera nos va a corromper porque tiende a corromper, y lo rompo. ¿Y ahora cómo lo ordeno? Para que, estando dividido, pueda seguir funcionando y pueda seguir cumpliendo el fin, y los gobernantes puedan seguir cumpliendo el fin que debe de tener un gobernante, que al fin y al cabo es el bien común. Y yo no entiendo el bien común en este sentido que se entiende hoy, desde de esta idea un poco buenista, ¿no? de ese bien común que al final es el bien individual de cada uno, que no deja de ser un bien colectivo para todos. Y para cumplir con la hora, ¿qué recomendarías? ¿Por dónde empezamos a leer, ahora que viene el verano, que tenemos todos tanto tiempo libre? ¿Por dónde empezaríamos a leer a Jefferson? ¿Qué recomendarías tú para los no iniciados, ¿no? Porque me parece que son unas ideas muy atractivas, como tú has dicho, son poco conocidas, es un personaje que no está encima de la mesa todo el tiempo, no es el primero que te viene a la cabeza cuando piensas en presidentes de Estados Unidos. Sí, es suficientemente conocido, pero está muy poco explotado en el mejor sentido de la palabra. Entonces, ¿por dónde empezamos o qué libros nos recomiendas? Tienes ahí la autobiografía. Sí. No, bueno, aquí tengo, la verdad, esta es una traducción al español, evidentemente está en inglés, leedlo en inglés, que las traducciones siempre se pierden algo, ¿vale? Pero esta es la versión en española, que este es un compendio de sus distintos escritos políticos, o sea, aquí están tanto parte de los textos iniciales de Jefferson, la Declaración de Independencia, sus modificaciones, etcétera, está su autobiografía, o sea, si queréis, es un libro, se llama Escritos políticos de Thomas Jefferson, o sea, no se rompieron mucho la cabeza, o sea, esto es un libro que para el verano está muy bien, son solo 600 páginas, da para todo el verano, ¿vale? Este está muy bien. ¿De qué editorial es? Para que este es de Tecnos, ¿vale? Tiene un estudio preliminar que es interesante, una traducción de Escotado en la que participa Escotado, lo cual también nos da garantías. ¿Don Antonio? Sí, Antonio Escotado. O sea, este está muy bien para empezar, ¿vale? O sea, a ver, ¿por qué está muy bien? Porque lo tienes un poco todo. Claro. Yo reconozco que yo no empecé por aquí. Yo empecé más allá de por textos sueltos, y entonces yo tengo que recomendar empezar por ahí, evidentemente. Yo empecé por la correspondencia entre Jefferson y Adams, porque me parecen dos personajes... ¿Está publicada? Sí, bueno, no sé si está traducida, pero publicada está. Bueno, pero publicada sí. A mí me parecen dos personajes bastante interesantes. Cada uno en lo suyo, pero son dos buenos pensadores del momento y tienen la verdad es que no sabría decir la editorial, o sea, no sé, pues era una de estas grandes editoriales norteamericanas. Esa editorial tiene recogida toda la correspondencia entre ambos. ¿Por qué me gusta a lo mejor más ese que, por ejemplo, leer la correspondencia desde un libro como este? La edición en inglés creo que también se llama como Writings, vamos, han traducido tal cual. Porque aquí no siempre tienes las dos partes de la correspondencia, entonces a veces es muy difícil. Yo encuentro la carta que le mandó a Madison en tal momento, ya, pero ¿cuál es el contexto de esta carta? Es verdad que en este caso el estudio preliminar te ayuda a llevarlo, tiene distintas notas, entonces, bueno, es fácil seguir y de alguna manera tener en un único sitio la producción o casi toda la producción de Jefferson, pero yo empezaría por dos de las grandes cabezas que había allí, evidentemente que como eran Jefferson y Adams, y yo eso lo completaría con la lectura en paralelo, evidentemente, de los papeles del federalista y del antifederalista, para entender un poco qué está pasando en ese momento, aunque propiamente no sean. Me gustaría ahora, si hay alguna pregunta entre el público, si alguien quiere preguntar algo. Don Ignacio. Pues muchas gracias por el excelente coloquio. Gracias por el excelente coloquio. Me ha interesado mucho porque era un personaje bastante desconocido para mí. En particular me ha llamado la atención una idea que habéis comentado casi al principio del coloquio, que es el concepto de aristocracia. De hecho, me ha dado una idea para rastrearlo, porque es uno de los conceptos más importantes también en la obra de Ortega y Gasset, por los que también es más criticado, probablemente porque ha sido mal interpretado. Y en la conversación que habéis tenido a propósito de este concepto, creo que sobresale la idea que Ortega
plantea de la aristocracia, porque etimológicamente en griego el aristócrata es el mejor. Eso es. Luego, no tiene que ver en realidad con la nobleza, diríamos, aristocrática, sino con el mejor, ¿no? el que cumple, según Ortega, el principio de Píndaro de llega a ser el que eres, el que da todo lo mejor de sí mismo en cada momento, ¿no? Y ese concepto de aristocracia está en cierta forma en lo que habéis explicado de cómo lo explica Jefferson, ¿no? Y este era el agradecimiento porque me ha servido para rastrearlo, leerlo y relacionarlo con el concepto de aristocracia de Ortega. Pero la pregunta va dirigida a Irene sobre si puedes decir una palabra acerca de la opinión pública, la libertad de prensa, libertad de expresión en Jefferson, que es un concepto que particularmente me interesa y querría saber cómo está planteado en su obra. Gracias. Él parte, evidentemente, entre otras cosas, porque parte de la propia, digamos, idea de que el individuo es capaz de formarse su juicio, que se tiene que haber un total respeto a la opinión del contrario y sobre todo basa en lo que es también bastante habitual en ese tránsito del 18 al 19, lo centran fundamentalmente en la libertad de expresión. En el caso de Jefferson, además, no se ve algo que sí se ve en otros pensadores de la época, que es una libertad de expresión con peros, que era sobre todo limitada a que no entraras en cuestiones religiosas. En su caso ni siquiera se produce con eso, porque él desde el primer momento es partidario de una libertad religiosa. Incluso en algunos de sus discursos hace referencia a lo positivo que es que puedan existir distintas religiones y a que esas diferencias culturales, religiosas, personales entre los individuos lleven a que todos podamos ser distintos. Para él, la idea incluso de la libertad de expresión la lleva a la lucha interna que tiene dentro de su propio partido, hasta la parte de defender que puedan existir distintas posturas, pero el que existan distintas posturas no les convierte en personas distintas o en personas que tengan que sentirse agredidas por la opinión del otro. O sea, una idea también, a mí la idea en concreto de la libertad de expresión, incluso si queremos de una incipiente libertad de prensa, que de esto tú, Ignacio, también sabrás más que yo, es verdad que sorprende cómo quizás en el siglo XIX, en ese principio del siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, entendían mejor la libertad de expresión y la libertad de prensa que como la entendemos hoy. No, y perdona, porque me tomo también. John Stuart Mill en 1848 está defendiendo la libertad de expresión en Inglaterra porque no había, mientras que estamos hablando de años antes del 48 y Jefferson tenía una idea muy clara, no solamente de la libertad de prensa, y que me parece fundamental, sino de la libertad de expresión. Y de hecho es llamativo que por el paralelismo que veo entre John Stuart Mill cuando habla de la educación de los menos favorecidos, no habla de escuelas públicas, que Jefferson sí, habla de que las personas menos favorecidas, los trabajadores, se forman, deben saber leer, por supuesto, pero se forman el que quiera, tiene los periódicos para estar informado y para crearse una opinión. Y me llama mucho la atención precisamente porque hoy en día hablamos de las masas. Ortega hablaba del hombre masa, ¿no? Una vez en Twitter alguien me insultó llamándome «eres como el hombre masa de Ortega». Dio en el blanco, en la blanco. Hablamos de la masa y la masa no tiene opinión, no es capaz de tener una opinión, votamos mal todos, siempre votamos fatal. Y si no votamos también nos abstenemos mal, todo lo hacemos mal, porque parece que los ciudadanos no tenemos esa capacidad. Jefferson me da la sensación de que tenía un respeto enorme al ciudadano en ese sentido, como, no, los ciudadanos son capaces de tener opinión. Claro, pero es que la propia idea, o sea, de la igualdad de todos los ciudadanos también parte de eso. O sea, si yo soy igual a ti, también somos iguales para tener distintas opiniones o para hacer cosas de forma distinta, aunque no la compartamos. Es que esa es la idea de igualdad en Jefferson, que a mí me parece mucho más interesante que una idea de igualdad malentendida como la tenemos hoy. O sea, esa idea de... O ese binomio que muchas veces es difícil de separar entre libertad e igualdad. ¿Conduce a qué? Pues la una a la otra y la otra a la una. O sea, yo no la puedo separar, pero porque parto de que esa igualdad entre las personas es la que las hace libre y a la vez la libertad de las personas, en la que quizás yo reconozco que pongo el foco antes, pero es al final la que las hace iguales. Porque es mi libertad para poder decir, para poder opinar, para poder expresarme y para no sentirme coartado por si tú vas a pensar distinto que yo sobre los tapones de las botellas.
Estás muy afectada por los tapones. Estoy profundamente afectada, es que lo estoy viendo ahí, entonces me viene rápido el ejemplo a lo mejor me insulta, bueno, no porque yo no tengo los seguidores de Reverte, pero a lo mejor me pasa como a él el otro día, que como aquí no se puede opinar distinto, no sé si visteis lo que le pasa a Reverte el otro día. Sí, Reverte habla y ya se manifestó en contra de a quien se le habían ocurrido lo de los tapones y le saltaron en contra. Oye, pues ¿podrá Reverte pensar lo que le dé la gana pensar sobre los tapones de las botellas? Pues no, tampoco se puede. ¿Más preguntas? Buenas tardes, muchas gracias por el coloquio, que ha sido fascinante. Yo quería que abundarais un poco en esta idea del declive del liderazgo, ¿no? De por qué nos parece impensable que haya figuras así hoy, cuando estamos diciendo que la clave estaba en la ilustración y la educación, y a lo largo de los siglos tendríamos que aceptar que la educación se ha extendido, que hay más universitarios que nunca, y en cambio parece que esa mayor educación ha ido en sentido contrario del menor liderazgo, de que el liderazgo en ningún caso sea transformador, que los populismos cada vez estén más extendidos. Entonces, quería que abundarais en esa reflexión de por qué hoy asumimos que ese liderazgo transformador es imposible e impensable. Gracias. Esa pregunta es buena. Y yo aquí diría, aunque esto nos da para que hablemos largo y tendido sobre ello, yo aquí diría que, o sea, a ver, ese liderazgo no existe quizás porque faltan principios y porque faltan ideas. O sea, y eso tampoco arrastra. O sea, sí, estamos muy formados, tenemos acceso a todo, o sea, a golpe de clic tenemos acceso a todo. Y si algo no lo sé, es más, ya ni siquiera tengo que buscarlo, me lo da la inteligencia artificial, que la tenemos ya en el móvil también. O sea, no como la teníamos antes, ya para que yo le pregunte las cosas y ni siquiera tener que pensar dónde buscar algo. O sea, lo tenemos todo al alcance de la mano, pero quizás nos falta, y cuando digo nos falta como personas individuales. Nos faltan muchas veces... nos faltan ideas, nos faltan principios, nos faltan valores. Y a lo mejor no nos faltan a nosotros individualmente, pero sí nos falta, digamos, en conjunto, y lo que es peor, esperamos que alguien nos lo dé. O sea, y no digo, o sea, en concreto sé que no, o sea, a lo mejor no es tu caso y no es el mío, no esperamos que nadie nos lo dé, nos espanta que alguien nos lo dé. Pero si salimos ahí fuera, la gente está esperando que le digan qué tiene que pensar. La gente está esperando que me digan, ¿y esto es bueno o esto es malo? ¿Sobre esto qué pienso? Aquí, ahora estoy a favor o estoy en contra. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no existen, desde mi punto de vista, cuando no existen esos liderazgos, esas ideas, al final, si lo trasladamos a los gobiernos, esos gobiernos fuertes, surgen los populismos. Y esto no es nuevo tampoco, esto ya lo hemos visto antes. O sea, yo tuve esta discusión hace unos años. No recuerdo su nombre, ¿vale? Era una charla en la que había un periodista que acababa de sacar un libro precisamente sobre la cuestión de los liderazgos y de las personalidades fuertes en esta primera mitad del siglo XXI. Y, claro, yo le pregunté, un poco negándole la mayor, de ¿cuál es una personalidad fuerte? Porque si yo pienso en el mundo político, desde la primera Merkel, yo no he visto ningún líder fuerte, por ejemplo. Entonces, y creemos que no, pero al fin y al cabo los líderes políticos también son líderes de opinión. O sea, a favor o en contra, ¿con qué líder político nos identificamos hoy? Desde mi punto de vista, desde Merkel no ha habido nadie. Es que me voy a Milei otra vez. O sea, y Milei puede tener un tinte populista. O sea, no me quiero yo meter mucho con el personaje, pero a mí me suena bien la música, ¿eh? O sea, a mí la música de Milei me suena bien, tengo que decirlo. Pero es que tiene un tinte que a lo mejor rascamos un poquito y... Yo no te voy a dejar a ti hablar de Milei, pero es que yo me pongo a pensar eso, en los últimos 20, 30 años, ¿cuál es un referente político? Yo el otro día escuchaba a propósito del desastroso debate entre Biden y Trump, ponían en la radio un corte del debate de Reagan, y ahora no recuerdo quién era el contendiente en ese momento. Pues puede ser, no lo recuerdo. Pero claro, tú ves a alguien como Reagan, que puedes decir, era un actor, sí, era un actor, pero es que le da muchas vueltas a cualquiera de estos. Ves la rapidez de respuesta, cómo responde alguien como Reagan y dices, ya, pero es que esto ocurría hace 40 años. Es que de 40 años aquí parece que ha pasado un mundo. Es como si hubiera pasado un cataclismo, les ha quitado a todos las ideas y los ha convertido en creadores de gestos, en donde lo único que están buscando es el gesto por el que le votemos. Entonces,
eso también hace que unas sociedades que además, desde mi punto de vista, y esto es una crítica general a todos nosotros, o sea, están completamente adormecidas, están esperando que alguien les diga qué hacer, que alguien les dé lo que no tienen, que no tengo esto, a ver si me lo da el gobierno. No, hombre, no, a ver si te lo da el gobierno, no, intenta conseguirlo y ya luego ya veremos si te lo tiene que dar el gobierno. Pero no nos damos cuenta de que el gobierno que nos esté dando cosas nos está convirtiendo en súbditos, o sea, nos está quitando todo, nos está quitando nuestra capacidad de elección. O sea, yo creo que ahí, mezclando todas estas ideas un poco desordenadas que he dicho, es donde estaría. O sea, y con eso ahora mismo tenemos difícil luchar porque quien único puede cambiarlo somos nosotros, pero al final es que seguimos comprando producto defectuoso. O sea, no me puedo callar, meterme contra el presidente del gobierno. O sea, que el presidente del gobierno en España, que no cree en nada, que tiene un programa cambiante según las circunstancias, concite el apoyo popular que concita a mí, y más allá de ideologías, porque como no sé lo que cree, tampoco sé cuál es su ideología, o sea, me resulta cuanto menos llamativo, porque en realidad es que hay mucha gente que le vota, luego habrá mucha gente que está de acuerdo con lo que hace, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Aparte de meternos en problemas internacionalmente, de empobrecernos, enfrentarnos, ¿qué hace? Pero estamos acostumbrados a eso, es una imagen aceptable que dice cosas que suenan bien, ¿vale? ¿Cuántas veces ha anunciado las casas? No sé por cuántas casas vamos ya, pero es que suena bien, o sea, que te va a dar tantas casas, suena bien. Que te va a subir el salario mínimo, es que suena muy bien. O sea, ¿quién puede estar en contra de subir el salario mínimo? O sea, es que no podemos ser tan malos de estar en contra de subir el salario mínimo. Suena bien, o sea, la música suena bien, pero detrás no hay nada. Y yo creo que la ausencia de ideas, la ausencia de proyectos, y esto es una crítica general, es lo que lleva a que pues hoy pues al final estemos en populismos de un lado y de otro. Yo creo que la conclusión es que hay que leer más a Jefferson. Y no solo. No me queda más que darle las gracias a Irene. He aprendido muchísimo contigo, yo creo que todos hemos aprendido. Dar las gracias a la Fundación Civismo y a Albert, a la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Ortega Marañón y al Club Tocqueville, que son quienes patrocinan estos encuentros tan necesarios y tan instructivos. Así que muchas gracias a todos y gracias por estar aquí o por estar allí. Gracias a todos. Chao.